Tengan todos muy buenos días. Hoy es lunes 3 de abril. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Deseando, por supuesto, que este inicio de semana y de mes sea para todos los venezolanos de alto resultado desde el punto de vista de los acontecimientos que tienen que producirse en favor de los cambios que en Venezuela tienen que, tienen que existir. Vale decir, tenemos que salir ya de esta situación de postración, de miseria, de revolución que terminó siendo una profunda involución. Nada justifica la presencia de esta revolución en el gobierno que nos ha empobrecido, nos ha llevado a la miseria, ha quebrado a las empresas, no hay trabajo, estamos en crisis humanitaria, en crisis de alimentos, vale decir, nada justifica la presencia del gobierno en el ejercicio del poder, toda vez que lo ha hecho para beneficio personal y de los grupos y no para los venezolanos. Entonces, vamos a empezar nuestro análisis en lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, dos sentencias. La primera, que califica de traición a la patria el respaldo a la carta, a la aplicación de la Carta Democrática por parte de la Organización de Estados Americanos a Venezuela, que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. La calificación de traidores a la patria a los diputados. Y por otro lado, la segunda sentencia, que es una defecio jurídico también, conforme al cual el Tribunal Supremo de Justicia asume las competencias de la Asamblea Nacional. Bueno, ¿qué tenemos que decir sobre esto para que lo podamos entender de forma clara? Sí, de forma clarita. Vamos a buscar. Ayer vi un ejemplo y dije, con este ejemplo voy a explicar el tema. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que a pesar de lo que diga los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y lo que diga el propio presidente, no existe un recule, vale decir, no existe una sentencia, vale decir, después que se dio la sentencia, no puede existir una circunstancia que lo sentenciado ya quede desentenciado. No, la sentencia es la sentencia. Y es ahí donde es importante que tengamos claro lo siguiente. El delito ya se cometió, ya se cometió. Es el caso entonces de la persona que roba un vehículo y después que roba el vehículo, obviamente en el ejercicio de robar el vehículo, comete el delito. Si él al día siguiente devuelve el carro, ya el delito estaba consumado, había robado el carro. Entonces, eso de que una sentencia anula entonces un epígrafe de la sentencia a donde el Tribunal Supremo asumía las competencias de la Asamblea Nacional, no excluye, no exime el hecho de que los magistrados cometieron el delito de la ruptura constitucional. Esa es la manera más práctica y ese es el ejemplo más práctico que ayer vi para presentárselos hoy. Si la persona robó el vehículo, los magistrados dieron la sentencia. Aun cuando el vehículo lo devuelvan, los magistrados sacan una sentencia haciendo un ejercicio de interpretación, ya el vehículo estaba robado y la sentencia también fue aprobada. De hecho, sentencia que fue respaldada por exfiscales generales, por el vicepresidente, por la esposa del presidente Maduro, etcétera. De tal manera entonces que no se puede decir que esa fue una sentencia aislada. Que da para muchas interpretaciones, claro que da para muchas interpretaciones. La primera, ¿el presidente Maduro estaba claro de lo que estaba sucediendo? Claro que sí. El respaldo del Ejecutivo a la sentencia del Tribunal Supremo demuestra que tenían claridad de objetivos y de propósitos, de donde el Tribunal Supremo de Justicia fue el vínculo, fue el medio para articular esa propuesta. Recuerdo que el viernes de la semana pasada les dije que la eliminación de la Asamblea Nacional pasa por la necesidad que tiene el gobierno de impulsar el Parlamento comunal.
Lo que sucede es que la respuesta internacional fue de tal magnitud que el gobierno tuvo la necesidad de decir, aquí vamos a ver cómo resolvemos, y entonces inventaron un supuesto impasse entre poderes. Y quiero dejar claro, como profesional del derecho que soy, como docente que soy, tengo que explicar esto. No existió impasse entre poderes tampoco. Lo que existió simplemente fue una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que rompe el hilo constitucional y una fiscal general que salió y dijo, eso es un rompimiento del orden constitucional. ¿Quién lo dice? Lo dice nada más y nada menos que la titular de la acción penal del Estado, que es la Fiscalía del Ministerio Público. De tal manera que la fiscal no está diciendo que hay que revisar la sentencia, no, está diciendo que se rompió el hilo constitucional. Entonces, aun cuando quieran cambiar la sentencia, el delito se cometió y entonces no hay impasse, no existe impasse. Y esa circunstancia de delito no se resuelve conversando, se resuelve con el castigo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque tenemos una larga cuenta de presos en Venezuela que son acusados de haber estado en intentos de golpe de Estado, y están presos. Entonces, ¿cómo es posible que los magistrados que efectivamente materializan un golpe de Estado en la estructura constitucional y están libres? ¿No? Estos magistrados tienen que ser destituidos y tienen que ser puestos presos. La consecuencia de la declaración de esa sentencia, todavía el gobierno no la ha medido en su impacto internacional. Apenas Mercosur aplicó ya las cláusulas democráticas del mecanismo que constituye Mercosur. La OEA entra hoy a debatir el punto sobre la aplicación de la Carta Democrática. La canciller de Alemania ha dicho que los venezolanos somos víctimas y prisioneros de Nicolás Maduro. Los países, Chile ayer llama nuevamente al embajador, sumándose a otros países que han llamado a los embajadores a consulta. Las reuniones del gobierno con los embajadores no pudo darse. De tal manera entonces que el impacto de la sentencia ratifica el debate que se da en los escenarios internacionales. Porque no es verdad tampoco que el impasse se resuelve en una conversación y en un exhorto, porque el exhorto sería decirle al que cometió el delito, cámbielo, y eso existe, y entonces estaríamos en presencia de la ratificación de una injerencia del presidente sobre un poder que el presidente le dijo, que lo exhorto a que cambie la redacción, elimine ese epígrafe, y entonces el Tribunal Supremo lo elimina. Eso grafica la injerencia del Poder Ejecutivo, sin lugar a dudas. Entonces, en este cuadro que nosotros tenemos, existe una ruptura del orden constitucional, que nos toca a los ciudadanos pedir justicia con aquellos que, amparados en esa sentencia, promovieron el autogolpe que desea tanto el gobierno terminar de dar. Vamos al corte y seguimos. Por otro lado, es importante que usted tenga claro lo siguiente. El presidente Maduro dice que en el Consejo de Defensa de la Nación resolvió la controversia que surge entre la Fiscalía General y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Ya le he señalado que eso no es verdad. La Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia saca una sentencia que rompe el hilo constitucional y la fiscal del Ministerio Público lo que hace es calificar eso como delito diciendo ahí hay una ruptura constitucional. Por otro lado, no es verdad que el Consejo de la Defensa pueda resolver ese problema.
no es competencia del Consejo de Defensa de la Nación resolver un problema de esa naturaleza. Por otro lado, el propio Tribunal Supremo ha dicho que la nueva sentencia aclara la sentencia objeto del cuestionamiento donde se abroga las competencias de la Asamblea Nacional. Pues eso también es falso, porque ellos no están aclarando, están reformando la sentencia. Y no pueden reformar la sentencia sino a petición de parte interesada, vale decir, ellos asimismos no pueden reformar la propia sentencia que ellos produjeron, porque genera derechos, genera obligaciones, genera compromisos de carácter jurídico con terceros, en este caso la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional jamás pidió que se diera una interpretación de la sentencia, todo lo contrario, dijo, hay una ruptura constitucional. Entonces no puede un exhorto del presidente que no es parte en ese juicio para hablar solamente en términos de derecho, no puede el presidente que pedir un exhorto para que se interprete la sentencia y cuya respuesta de interpretación es la eliminación de ese parágrafo. Tampoco es correcto el hecho de señalar que se restableció el orden del impasse. No, el golpe de Estado se dio, el autogolpe de Estado se dio. Tan así que lo único que han quitado de la sentencia es el hecho de asumir las competencias del TCJ de la Asamblea Nacional, pero dejaron la calificación de traición a la patria a los diputados que aprobaron el acuerdo dirigido a la Organización de Estados Americanos, a donde exactamente ahí sí exhortan a que se aplique la Carta Democrática sobre Venezuela. Entonces, eso lo tenemos que tener nosotros absolutamente claro. Quiero decir por demás que en la oportunidad de la crisis del presidente Hugo Chávez, en el 2002, yo era miembro de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional y estuve en la comisión que investigó los sucesos del golpe de Estado o vacío de poder cuando el presidente Chávez fue hecho preso porque la Fuerza Armada todavía del 12 de abril lo hacía responsable de la crisis de Miraflores. Y se configura el golpe de Estado es cuando Carmona elimina la Asamblea Nacional. Cuando elimina los poderes públicos es cuando se configura el golpe. De tal manera entonces que aquí hay un autogolpe, ¿verdad? Porque se está produciendo desde el interior, desde la propia articulación del Estado en contra de un poder democrático, el único poder originario y legitimado que es la Asamblea Nacional. Entonces, eso para que lo tenga claro. Golpe de Estado no solamente es cuando se trata del presidente, es cuando elimina el cuerpo que le da características de democracia al sistema. Y precisamente cuando eliminas el Congreso Nacional o eliminas la Asamblea Nacional, acabas con el modelo democrático. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos bastante, pero bastante claro. Ahora bien, ¿cuál es la ruta? La ruta es acompañar el petitorio de destitución, pero tienen que estar presos los magistrados que dieron ese autogolpe. Porque el presidente Maduro está conectando ese autogolpe y lo está modificando por presión internacional, pero eso hay que corregirlo, solamente es con la justicia, y la justicia pasa por la destitución y el establecimiento por parte de la fiscal del Ministerio Público de la calificación penal del delito. Ahora bien, quiero también referirme al hecho de si la posición de la fiscal era o no era una circunstancia acomodada, que muchos dicen que la inteligencia del chavismo es tal que entonces utilizaron a la fiscal para producir una salida. No, yo creo que no. Yo creo que en el chavismo existen corrientes que no son totalitarias. Yo creo que en el chavismo existen ciertamente corrientes que no son militaristas, que son civilistas, y ahí es donde está una izquierda
que ha estado al margen de este proceso y que ha visto con preocupación cómo el capital que dejó Hugo Chávez, el capital político, en manos de un hombre tan poco preparado, tan improvisado como es Maduro, pues terminó acabando con lo que fue el legado de Hugo Chávez, que hoy no se puede hablar de tal cosa. Hoy estamos hablando del ocaso del chavismo, el ocaso de la revolución bolivariana. Más nada, pues esta fue una revolución empujada por los petrodólares, más nada. Ese chavismo empujado por petrodólares se acabó, se acabó. Hoy lo que existe es un inmenso oscurantismo en Venezuela como consecuencia de esta revolución que terminó siendo un modelo de dominación. Entonces, este legado, todo eso se acabó, todo ese socialismo del siglo XXI, todo eso lo que está es en el ocaso. Ahora bien, hay intelectuales de izquierda que están haciendo una alerta, que están haciendo una alerta. Voy a referirme a Margarita López Maya, que la conozco, sé de su valor dentro del mundo de la izquierda, historiadora, académica, escritora, y ella ha dicho lo siguiente: aquí podemos, abro comillas, aquí podemos ir facilito a un militarismo fascista. Esa posición de Margarita López Maya, por supuesto que yo la comparto, porque nosotros en Venezuela tenemos un modelo militarista. Entonces es tiempo también de entender que del otro lado del chavismo también existen gentes de izquierda que no son militaristas, que no son fascistas y que en modo alguno les gusta dónde está terminando todo esto. Porque este es la revolución en manos de Maduro terminó en un inmenso lodazal histórico, en un inmenso lodazal histórico. Esta revolución terminó en lo peor que le ha podido pasar como destino histórico a un movimiento político. Entonces, esta circunstancia tiene el chavismo que apreciarla en lo que están diciendo sectores civilistas del chavismo, que no dejan de serlo, no dejan de estar en el área de la izquierda, y ahí es donde se inscribe la declaración de la fiscal general de la República. Porque nadie puede pensar que entonces la fiscal va a dar un mensaje, va a reunir a todos los abogados de la fiscalía y les va a decir: cuando yo termine de decir esto, ustedes se paran, se ponen de pie y aplauden. O sea, tampoco es que la gente es tan monigote, ¿verdad? Y eso hay que verlo con detenimiento. Hay que verlo con detenimiento. En Venezuela estamos en acciones que están en pleno desarrollo y que tenemos que estar monitoreándolo de forma permanente, sabiendo que tenemos que tener información siempre verificada antes de ponerla en circulación. Mañana la marcha que está convocando la Asamblea Nacional para solicitar la destitución, pero tienen que ir presos, porque no es posible que los estudiantes venezolanos están presos por delitos que no han cometido y estos magistrados por delitos que sí cometieron pretenden dejarlos libres. Y por otro lado, quiero también significar lo siguiente: este proceso de validación de los partidos terminó siendo un componente importante a la hora de legitimar los actores políticos. Vale decir, aquí tenemos que entender que la lucha es una sola, que tenemos que producir una línea de trabajo y de conducta con un solo objetivo. Y entender que del otro lado es necesario que ese que no está de acuerdo con ese militarismo, darle la mano y decir: es tiempo de que montemos la República Civil. Vamos al corte.
Pero ¿qué otro análisis tenemos que hacer sobre esto en particular? Sobre esta situación de Venezuela en particular. Bueno, es que el presidente queda en entredicho en si apoya o no esta situación del TCJ, frente al cual, por presión internacional, la reacción fue de tal naturaleza que los obligó a buscar una salida inconstitucional a la inconstitucional sentencia. Pero quiero que sepan que ese derecho que nos rige a nosotros es prácticamente universal, vale decir, esas máximas del derecho son universales, de tal suerte que lo que sucede en Venezuela y lo que les acabo de explicar desde el punto de vista del derecho es así aquí y en cualquier otra parte del mundo, llámese Europa, llámese Latinoamérica, es así, es de esa manera. Ahora bien, ¿qué pasa también? Que al presidente Maduro se le cae la fachada democrática. Yo soy de los que ha señalado más de una oportunidad que nosotros estamos en presencia de un golpe de Estado continuado en la sustitución del Estado social de justicia y de derecho por la presencia del Estado comunal. Han modificado el modelo político, han modificado el modelo económico ha modificado de alguna manera la relación en la que la sociedad va interactuando y es obviamente un proceso de cambio de las estructuras. Esta revolución es un proceso de cambio de las estructuras. Ahora, ¿a dónde está el presidente Maduro ahora? Está con el rechazo de UNASUR, Mercosur, Organización de Estados Americanos. Hoy la OEA va a dar un debate sobre la aplicación de la Carta Democrática, a donde no tengo la menor duda que interpretando los hechos del derecho, más la posición de la propia fiscal, van a ejercer una presión superior hasta que Venezuela salga incluso de la Organización de Estados Americanos. Se ha pronunciado en todas partes del mundo, han existido pronunciamientos sobre el caso de Venezuela. Maduro tiene un problema, es el Estado de Derecho. Lo están observando en el mundo. La gente siente desde hace tiempo que la democracia se perdió en Venezuela y esta sentencia es la materialización de lo que la gente supone en el escenario internacional y es la materialización de lo que muchas personas suponen en Venezuela, de lo que uno ha venido señalando a lo largo del tiempo en el proceso de cambio del modelo de Estado, de sustitución de uno por otro. Y entonces, cuando hablamos del Estado de Derecho, no es otra cosa sino el sometimiento del Estado, del gobierno y de los ciudadanos a la ley. De tal manera que no puede existir una ley distinta para los magistrados. Vuelvo al principio del programa. Usted se roba el carro, ya cometió el delito. Usted puede devolver el carro al día siguiente, pero ya el delito lo cometió. Así sucede con estos magistrados. No existe fórmula. No existe fórmula que cambie el delito que ya cometieron. Y de conformidad con ello, el Ministerio Público tiene que actuar y el presidente, para no terminar encubriendo, tiene que actuar de la misma manera. La Fuerza Armada tiene que tomar cartas en el asunto también, y con esto no invoco más militarismo del que ya existe, no. En Venezuela estamos en tránsito de un proceso de implosión del gobierno. El gobierno no tiene cómo seguirse manteniendo, nos empobreció y nos arruinó a todos los venezolanos y al propio Estado venezolano lo arruinó y no hacen méritos para continuar. Es tiempo de sentarnos en una transición que mire a todos los venezolanos admitiendo que este modelo fracasó de forma estrepitosa, y entonces iniciar un camino a el proceso del restablecimiento democrático. Que en mi criterio, vuelvo a insistir, con cualquier fórmula de solución hay que convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Bueno, porque la constitución que existe ya no la están aplicando es el plan de la patria. Entonces, ¿sobre qué estamento jurídico vas a gobernar? Sobre el mismo
que impulsa ilegalmente e inconstitucionalmente la revolución. No, es indispensable sustituirlos. Ahora bien, vamos a insistir en que los estudiantes que están presos y que están presos por acusaciones del gobierno, tratando de vincularlos a golpes de Estado, tienen que quedar de insofacto libres. Libres. ¿Por qué? Porque no se les ha comprobado ni siquiera la comisión del delito, pero a estos magistrados sí se les comprobó. A estos magistrados sí se les comprobó. De tal manera que la solicitud de destitución del país y la liberación de los presos, empezando por los estudiantes, es indispensable. Indicar que no es compatible la democracia con presos políticos. Eso no es compatible. No es compatible la democracia con estos niveles de pobreza en los que estamos todos los venezolanos, en este nivel de deterioro en el que nos conseguimos todos los venezolanos. Por eso, en consecuencia, es menester entender que lo que ha sucedido en estas 72 horas, donde se graficó el golpe de Estado, o mejor dicho, un autogolpe de Estado, que le quita el disfraz democrático a Nicolás Maduro, lo pone en entredicho en la comunidad internacional y de conformidad con ello hay que obrar. La responsabilidad, como siempre, en manos de los venezolanos. En manos de los venezolanos. En la capacidad de comprensión, de organización y de dirección. En el entendimiento, en darle la mano a aquellos que están rectificando desde el chavismo, que tienen la preocupación de que esto pueda terminar en un militarismo fascista al que nadie quiere llegar. Entonces, es necesario que esa pequeñísima minoría que gobierne ponga entonces las cosas en el marco del derecho y no que traten de ocultar lo que todo el mundo hoy está cuestionando: el autogolpe que se ha dado en Venezuela. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente lunes y una mejor semana. Nos despedimos con este pensamiento, un pensamiento de Simón Bolívar: más que por la fuerza, nos dominan por el engaño. Simón Bolívar. Que eso deje de suceder para nosotros, para que la oscuridad sea vencida por la luz. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Regálemos también su bendición. Que la preciosa sangre de Cristo los cubra y los proteja con su manto. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Muchas gracias.